Los guardias de seguridad se pasaron de la raya y empezaron a acosar a Ronda Rousey en el bar, riéndose y burlándose de ella. Pero solo unos minutos después se dieron cuenta del grave error que habían cometido, ya que ella es campeona de la UFC. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El aire de Los Ángeles tenía ese tono cálido y cargado de humedad que anunciaba la cercanía del verano. En las avenidas aún brillaban los neones, reflejándose en los charcos que habían quedado de una breve lluvia al atardecer. Ronda Rousey había pasado las últimas semanas saltando de un entrenamiento a otro, de entrevistas con periodistas implacables a sesiones agotadoras en el octágono. Cada mirada sobre ella era un juicio, cada pregunta un recordatorio de que no tenía derecho a mostrarse débil. Esa noche, sin embargo, había tomado una decisión que para cualquiera sería común, pero para ella era un lujo. Quería desaparecer, aunque fuera por unas horas. No ser la campeona, no ser la luchadora, no ser el objetivo de cámaras y fanáticos. Solo una mujer que entra a un bar cualquiera para beber una cerveza. Caminaba por la acera con la capucha de la sudadera cubriéndole parte del rostro, tratando de mezclarse con los transeúntes que cruzaban de un lado a otro. Frente a ella apareció el letrero luminoso de Ronald's, un bar de aspecto corriente, con letras rojas y azules que parpadeaban a medias, como si llevaran demasiados años resistiendo la intemperie. No era un sitio elegante, ni mucho menos exclusivo, pero precisamente eso buscaba. Un lugar en el que nadie esperara encontrar a una estrella. Sonrió apenas al reconocer el olor a carne a la parrilla que escapaba de la puerta y el murmullo constante de voces mezcladas con música rock de los 90. Ronda se detuvo unos segundos frente al local, respiró hondo y empujó la puerta con calma. El interior se iluminó ante sus ojos. Mesas de madera gastada, una barra larga con botellas alineadas como soldados multicolores, un par de mesas de billar en la esquina y un tablero de dardos en la pared del fondo. El humo de cigarrillo se mezclaba con el aroma dulce de la cerveza recién servida, y las carcajadas de un grupo de universitarios se perdían entre las notas de una guitarra eléctrica. Pensó que sí, que ese era el refugio que necesitaba. Ningún periodista escondido, ninguna cámara esperando a captarla en un gesto inoportuno. Solo gente común, con sus conversaciones comunes. Se encaminó a la barra con paso seguro, aunque su instinto, siempre alerta, analizaba cada detalle. La salida de emergencia detrás del billar, la posición de los guardias en la entrada, el número de clientes demasiado ebrios como para resultar impredecibles. Eran reflejos que no podía apagar, por más que deseara sentirse simplemente una visitante más. La ilusión de tranquilidad comenzó a resquebrajarse antes incluso de sentarse. Los dos guardias que custodiaban la entrada la habían reconocido de inmediato. Eran hombres corpulentos, con camisas negras ajustadas que intentaban contener torsos tan anchos como barriles. Uno de ellos, el de barba cerrada, murmuró algo al oído de su compañero, y ambos soltaron una carcajada que sonó más fuerte que la música. «Mira quién ha venido a divertirse», dijo el primero con un tono impregnado de burla. «La campeona de juguete». «Sí», respondió el otro, ladeando la cabeza. «La reina de las peleas con reglas. ¿Qué tal te iría aquí, sin árbitro que te salve?» Las palabras rebotaron en el aire, cargadas de esa arrogancia tan propia de hombres que necesitaban exhibirse frente a cualquiera que los mirara. Ronda los escuchó sin detenerse. Ni siquiera cambió el gesto del rostro. Su objetivo era claro. Una bebida, unos minutos de silencio interior y luego marcharse. Pasó junto a ellos con la misma calma con la que solía entrar a un vestuario antes de un combate. Los guardias se rieron más fuerte, como si la indiferencia fuera un desafío. Las carcajadas resonaron a su espalda cuando se sentó en la barra. El bar siguió con su rutina, pero para ella la música ya no era igual. Las notas parecían ahogadas bajo esa risa que perforaba la atmósfera. Respiró profundo, pidió una cerveza y trató de concentrarse en la espuma que se acumulaba en el vaso. El camarero, un hombre de unos 40 años con ojeras marcadas, la miró con un destello de reconocimiento. No dijo nada, como si su silencio fuese un pacto de respeto. Se limitó a colocar la bebida frente a ella y retirarse. Esa discreción la reconfortó. Al menos alguien allí comprendía que lo último que necesitaba era atención. Aún así,
Las voces de los guardias continuaban resonando cerca de la puerta. Hablaban lo bastante alto para asegurarse de que ella los escuchara. Mujer en deporte de hombres. Estrella de circo. Cara bonita con guantes. Cada frase era una piedra lanzada sin provocación. Rhonda apretó la mandíbula. No porque dolieran, ya estaba acostumbrada a esas palabras, sino porque interrumpían su intento de huir de esa imagen pública que tanto la perseguía. Bebió un trago largo y frío. Se repitió que podía soportarlo, que no era momento para enfrentamientos. Pero su instinto sabía otra cosa. Cuando el aire empieza a cargarse de esa electricidad particular, tarde o temprano caerá el rayo. En la mesa de billar, un grupo de jóvenes observaba la escena con ojos curiosos. Ninguno se atrevía a intervenir. Los clientes que conversaban en voz baja en las mesas fingían no escuchar. La complicidad del silencio se extendía como un manto. Nadie quería problemas. Nadie iba a tomar partido. Rhonda lo percibió en cada mirada apartada, en cada sorbo nervioso de cerveza. Se obligó a centrarse en su bebida, en el murmullo distante de un partido de béisbol que sonaba en una vieja televisión sobre la barra. Intentó convencerse de que los guardias se aburrirían pronto y volverían a su rutina de vigilar entradas y salidas. Pero la risa continuaba, constante, molesta, como un martillo golpeando siempre en el mismo punto. Cuando volvió a girarse, sus ojos se cruzaron con los de uno de ellos. El guardia la observaba con una mezcla de desafío y diversión, como un depredador que huele presa fácil. Rhonda sostuvo la mirada apenas un segundo y volvió a girarse. No tenía intención de darles lo que buscaban. El ambiente en el bar se había transformado. La música seguía sonando, los clientes seguían bebiendo, pero todo estaba teñido por esa tensión invisible. Era la calma antes de la tormenta, aunque la mayoría de los presentes aún no lo sabía. Solo Rhonda lo sentía en su piel, como un presentimiento inevitable. Terminó su cerveza en silencio. Se dijo a sí misma que era solo un mal trago de la noche, que pronto volvería a la calma que buscaba. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que esa tranquilidad era apenas un espejismo, y que el verdadero comienzo de la noche aún estaba por llegar. La primera cerveza se había terminado demasiado rápido, como si cada sorbo hubiera servido más para calmar una ansiedad creciente que para disfrutar del sabor amargo y fresco de la espuma. Rhonda observaba el vaso vacío frente a ella y escuchaba cómo la risa de los guardias, ahora más confiados, seguía clavándose en el ambiente como agujas invisibles. Intentaba no mirarlos, concentrarse en los sonidos de la televisión vieja que transmitía un partido, en los murmullos de las conversaciones a media voz de las mesas cercanas. Pero no podía engañarse. Esa noche no se parecía a la que había imaginado. La calma que buscaba se deshacía poco a poco, como humo arrastrado por el viento. Pidió otra cerveza con un gesto, y el camarero, sin preguntar nada, la sirvió con rapidez. El hombre no necesitaba explicaciones. Había visto demasiadas noches cargarse de tensión en aquel lugar. Aún así, mantenía un silencio prudente, como si temiera que cualquier palabra pudiera ser interpretada como una provocación. Rhonda agradeció esa discreción, pero sabía que el silencio del camarero era el mismo silencio que mantenía el resto del bar. Un silencio cómplice, de quienes prefieren no ver, no escuchar, no intervenir. Los guardias no tardaron en dar el siguiente paso. El primero, con el pecho inflado y la mirada ansiosa de atención, abandonó su puesto en la puerta y se acercó con paso pesado hacia la barra. Se colocó a su lado, tan cerca que el olor a alcohol mezclado con sudor le golpeó la nariz. «Así que es verdad, eres tú», dijo con una sonrisa torcida. «La gran campeona. No pareces tan dura sin los focos». Rhonda giró apenas la cabeza, lo miró con frialdad y volvió a beber de su vaso. No respondió, no porque le faltaran palabras, sino porque sabía que cualquier respuesta sería como encender una mecha que ya estaba demasiado cerca de la pólvora. El hombre no se dio por vencido. Golpeó suavemente su hombro con un gesto que pretendía ser amistoso, pero tenía la violencia escondida en la presión de su mano. «Vamos, ¿no vas a decir nada? ¿Dónde quedó la mujer que grita y rompe brazos en la jaula?» Su tono se volvió más fuerte, lo suficiente para que los clientes de las mesas más próximas lo escucharan con claridad.
Ronda respiró hondo, contó hasta 3 y se mantuvo en silencio. No iba a darle el gusto. El segundo guardia, al ver que su compañero no lograba arrancar más que indiferencia, decidió sumarse al juego. Caminó hacia ella con un aire aún más descarado. Se inclinó sobre la barra, tan cerca que su voz llegó a su oído en un susurro que olía a whisky barato. ¿Sabes? Aquí los hombres no necesitamos árbitros. Aquí mandamos nosotros. ¿Por qué no sonríes un poco? Su mano, sin pedir permiso, se deslizó hacia la parte baja de su espalda, rozando la cintura con descaro. El vaso de Ronda quedó inmóvil en la barra. La sensación era tan familiar como insoportable. Hombres convencidos de que podían traspasar cualquier límite solo porque el entorno les garantizaba impunidad. La sala entera lo vio. Lo vio el camarero, lo vieron los jóvenes del billar, lo vio el grupo de universitarios en la esquina. Y nadie dijo nada. Nadie. El primer guardia se echó a reír, celebrando la osadía de su compañero, como si estuvieran representando una comedia privada frente a un público silencioso. Algunos clientes apartaron la mirada, otros sonrieron con incomodidad, fingiendo que no había nada grave en aquel contacto. Esa era la parte que más hervía la sangre de Ronda, la indiferencia colectiva, la complicidad disfrazada de neutralidad. El segundo guardia no se detuvo ahí. Colocó la mano sobre la barra, bloqueándole el movimiento, y añadió con un tono más bajo pero cargado de veneno. No estás en un ring, preciosa. Aquí nadie te va a aplaudir por resistirte. El calor de la rabia empezó a encenderse en el pecho de Ronda. No era miedo. Nunca había sido miedo. Era esa furia fría, controlada, que conocía desde los años de torneos de judo cuando la subestimaban por ser mujer, cuando la veían como una intrusa en un territorio masculino. Había aprendido a domesticar esa furia, a transformarla en técnica, en precisión, en disciplina. Y esa noche, mientras el bar seguía inmóvil, esa furia despertaba otra vez. Giró el rostro hacia el guardia y lo miró fijamente. Sus ojos oscuros y serenos no mostraban ni un destello de nerviosismo. Su voz cuando habló sonó baja, firme, como el filo de un cuchillo que se apoya en la piel antes del corte. Quita la mano. Es la última vez que lo digo. El silencio en el bar se volvió aún más espeso. Algunos dejaron de hablar, otros sostuvieron la respiración. El guardia sonrió, creyendo que había logrado su objetivo. Para él, esa advertencia no era más que un desafío disfrazado. ¿Y si no?, preguntó con una mueca burlona. El otro, el de barba, soltó una carcajada ruidosa. Vamos, haznos una llave de esas tuyas. A ver si sin cámaras eres tan dura. Las risas volvieron a estallar en sus gargantas, pero eran risas huecas, cargadas de una violencia infantil y cruel. Ronda no apartó la mirada. Mantuvo la calma porque sabía que perderla sería regalarles la victoria antes de tiempo. El murmullo del bar se apagó poco a poco. Todos sabían que estaban al borde de algo. El aire se llenó de esa electricidad que precede a los desastres. Y sin embargo, ninguno de los presentes se movió. Nadie salió en su defensa. Nadie se levantó para detener la humillación. La multitud eligió la cobardía del silencio. Ronda volvió a tomar su vaso y bebió un sorbo, lento, casi solemne. El gesto no fue de rendición, sino de preparación. Era como si con ese trago sellara un acuerdo consigo misma. Todavía no, todavía podía contenerse. Pero en su interior sabía que el límite estaba cerca, muy cerca. El guardia retiró la mano un instante, solo para volver a colocarla en su hombro con mayor fuerza. Ronda sintió la presión, escuchó la risa de su compañero resonando como eco, y comprendió que la línea había sido cruzada. Aún así, mantuvo el control. No se movió, no reaccionó todavía. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, una que no contenía alegría, sino advertencia. El segundo guardia se detuvo un momento, sorprendido por esa serenidad tan desconcertante. Era como mirar el mar en calma, sin advertir la tormenta que se gestaba en las profundidades. La tensión había alcanzado su punto máximo. El bar entero era un escenario de espectadores mudos, testigos inmóviles de un drama que se desarrollaba frente a ellos. La paciencia de Ronda era como una cuerda tensada al límite, a punto de romperse, y todos lo sabían, aunque fingieran lo contrario. Ella respiró hondo una vez más. No estaba nerviosa, no estaba asustada,
Solo estaba esperando el momento exacto. Ese instante en que la paciencia se convertiría en acción, en un estallido que pondría fin a las risas y a las manos invasoras. Y cuando sucediera, nadie podría decir que no había sido advertido. El silencio del bar se había vuelto insoportable. La música seguía sonando desde los altavoces. Un viejo tema de guitarras distorsionadas, pero era como si hubiese quedado relegado al fondo, cubierto por la expectativa invisible que vibraba en el aire. Ronda seguía inmóvil, con el vaso de cerveza entre los dedos, cuando sintió de nuevo la mano del guardia que se cerraba sobre su cintura con descaro. Era un gesto pequeño, casi casual, pero en ese instante representaba la gota que colmaba el vaso. Había advertido una vez con calma, con frialdad, con esa serenidad que precede al desastre. Ellos habían decidido no escuchar, y en ese preciso momento la paciencia dejó de existir. El cuerpo de Ronda reaccionó antes incluso de que su mente terminara de darle la orden. El brazo del guardia quedó atrapado en un movimiento seco, fulminante, como un rayo. En menos de un segundo, su muñeca estaba girada en un ángulo imposible, y el hombre lanzó un grito ahogado de dolor. La gente más cercana a la barra apenas alcanzó a entender lo que había ocurrido. Solo vieron un destello de movimiento, y después al corpulento vigilante retorciéndose en el suelo, con la respiración entrecortada. El segundo guardia, el de barba cerrada que había estado riendo todo el tiempo, reaccionó con furia. Su silla se volcó hacia atrás cuando dio un paso adelante y lanzó un rugido que buscaba imponerse. Avanzó hacia Ronda con los puños en alto, confiado en que su tamaño y su peso bastarían para someterla. Fue un error de principiante, un error que ella había visto cientos de veces en rivales que creían que la fuerza bruta podía más que la técnica. La campeona se inclinó levemente, calculó el ángulo, y con un movimiento tan elegante como brutal, lo atrapó por el brazo y lo lanzó por encima de su hombro. El impacto contra la mesa cercana fue tan fuerte que las botellas estallaron en 1000 pedazos y los vasos rodaron por el suelo en un estruendo de vidrio roto. La música pareció callarse de golpe, aunque en realidad aún seguía sonando. El bar entero quedó petrificado. Los clientes dejaron de fingir que no pasaba nada. Algunos se levantaron de inmediato, retrocediendo hacia las paredes, buscando apartarse del centro de la escena. Otros sacaron sus teléfonos con rapidez, atraídos por el instinto de grabar todo lo que parecía sacado de una película, aunque ocurría a solo unos metros de ellos. El camarero permanecía detrás de la barra con los ojos muy abiertos, un vaso en la mano que había olvidado secar. Nadie se atrevía a intervenir. Ronda respiraba tranquila. No había cambiado el ritmo de su pecho, no había sudor en su frente. Todo lo que había hecho había sido exacto, controlado, como un ejercicio de entrenamiento repetido 1000 veces. La calma en sus gestos contrastaba con la violencia de la escena. Dos hombres que minutos antes se creían dueños del lugar, ahora yacían derrotados, uno gimiendo de dolor en el suelo, el otro inmóvil sobre la mesa destruida. El silencio duró apenas unos segundos, lo suficiente para que todos comprendieran lo que había ocurrido y lo que podía ocurrir después. Un murmullo comenzó a recorrer el bar, una mezcla de incredulidad y excitación. Algunos reían nerviosos, otros miraban a la puerta como buscando la salida más cercana. Y en ese instante, el resto de la noche cambió para siempre. El primero en atreverse fue un cliente de mediana edad, con una camiseta manchada de cerveza. Dio un paso hacia atrás y murmuró con voz temblorosa: «Está loca. Los ha destrozado en un segundo». Pero otro, más joven, con los ojos brillantes por el alcohol, respondió con un grito: «Es solo una mujer. Podemos con ella entre todos». Esa frase encendió la chispa en un grupo de hombres que hasta entonces habían permanecido expectantes. No fue un ataque inmediato, más bien una especie de oleada lenta, como si cada uno necesitara asegurarse de que no sería el primero en recibir el golpe. Avanzaron en grupo, con torpeza, algunos alzando botellas como armas improvisadas, otros empuñando sillas, confiados en que la fuerza del número sería suficiente. Ronda los observó venir, su mirada fija, fría, como un depredador que mide el movimiento de su presa. El primero en lanzarse fue un muchacho alto, con el rostro enrojecido por la bebida.
Corrió hacia ella con la botella en alto, dispuesto a romperla sobre su cabeza. Ronda dio un paso lateral y, en un movimiento limpio, atrapó su muñeca antes de que pudiera descender. Con un giro rápido, le arrebató la botella y lo empujó contra el suelo. El impacto fue seco, brutal. El hombre quedó inmóvil, gimiendo. Otro se abalanzó con un taburete levantado, pero ella se inclinó hacia un lado y lo recibió con un empellón que lo envió contra la barra. El taburete cayó al suelo, rodando con estrépito. El tercero intentó rodearla por detrás, pero Ronda, sin girarse del todo, lanzó un codazo hacia atrás que impactó directo en su mandíbula. El hombre cayó de rodillas, sujetándose la cara. El bar era un caos. Vidrios en el suelo, gritos ahogados, sillas volcadas. Y en medio de todo, ella, tranquila, serena, con la misma postura que adoptaba al inicio de un combate. Los pies firmes, el cuerpo relajado pero listo para la siguiente embestida. No había odio en sus ojos, solo determinación. No estaba allí para vengarse, ni siquiera para demostrar nada. Solo respondía, como siempre lo había hecho, con la técnica que la vida le había enseñado a usar. Los que aún no se habían atrevido a moverse se quedaron congelados. El espectáculo que habían presenciado en cuestión de segundos bastaba para borrar cualquier duda. Ronda no era una mujer vulnerable en medio de un bar. Era la misma luchadora que habían visto en la televisión, la que había hecho historia en la UFC, y ahora estaba frente a ellos, en carne y hueso, mostrando lo que significaba subestimarla. Los gritos de dolor de los dos guardias aún resonaban en la sala. El de la barba trataba de levantarse, tambaleante, pero apenas lograba apoyar las manos en la mesa rota. El otro seguía en el suelo, jadeando, con la muñeca torcida en un ángulo imposible. Ninguno de los dos parecía tener ya intención de levantarse para volver a tocarla. Ronda los miró de reojo, sin pronunciar palabra. No necesitaba hacerlo. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier insulto, más que cualquier amenaza. La calma con la que se mantenía en pie era la prueba de que controlaba la situación por completo. El bar entero contuvo la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos esperaran su próximo movimiento. Y por un instante, pareció que todo había terminado, que la lección estaba dada y que bastaría con esa demostración para que nadie más se atreviera a acercarse. Pero en el rincón, entre las sombras, un grupo de hombres jóvenes intercambiaba miradas y gestos nerviosos. Eran los mismos que habían estado bebiendo y riendo desde el inicio, los mismos que habían celebrado las burlas de los guardias. El orgullo y el alcohol hervían en su sangre, y no podían aceptar lo que habían visto. No podían soportar la idea de que una mujer hubiese dejado a los dos porteros del bar tendidos en el suelo como muñecos rotos. «Entre todos la acabamos», dijo uno de ellos con voz ronca, y el resto asintió con un murmullo de aprobación. Ronda los escuchó, aunque hablaran bajo. Su oído estaba entrenado para captar cada palabra en medio del ruido. Y supo que la tormenta apenas empezaba. La primera chispa ya había encendido la mecha, y lo que vendría después sería aún más feroz. El murmullo se convirtió en un rugido contenido. Lo que había empezado como un simple enfrentamiento entre dos guardias y una mujer que solo quería beber, tranquila, ya se había transformado en un espectáculo que nadie podía ignorar. El suelo estaba cubierto de cristales rotos, las mesas volcadas, las botellas derramando su olor a alcohol rancio. Los dos hombres que al inicio se habían burlado de ella yacían derrotados, uno con la muñeca torcida, otro apenas logrando sostenerse de pie sobre una mesa destrozada. Sin embargo, en lugar de servir de advertencia, aquella demostración de técnica y poder despertó algo más oscuro en el ambiente. Un grupo de jóvenes, envalentonados por la bebida y el orgullo herido, se levantó al unísono. Habían estado observando con una mezcla de asombro y rabia, y ahora se convencían entre ellos con miradas y palabras susurradas. El primero en hablar lo había dicho claro: «Entre todos la acabamos», y esa frase, que pudo haberse perdido en el aire, fue suficiente para encender el fuego. Los pasos resonaron sobre las tablas del suelo cuando comenzaron a rodearla. Eran 4, 5, tal vez más, los que avanzaban con una seguridad fingida, porque la mayoría llevaba en el rostro esa expresión
que combina valentía forzada con miedo contenido. Uno levantó una botella a modo de arma, otro agarró una silla por las patas como si fuera un escudo improvisado. El resto confiaba en que el número bastaría para superar lo que habían visto segundos antes. Ronda no se movió. Seguía en el mismo sitio, con los pies firmes sobre el suelo, los brazos relajados a los costados. Sus ojos se paseaban de un rostro a otro, calculando las distancias, midiendo los ángulos, anticipando movimientos. No había prisa en su respiración ni agitación en sus músculos. La calma que irradiaba era más aterradora que cualquier grito de amenaza. El primero que se lanzó fue un joven alto y delgado, con el rostro enrojecido y los ojos vidriosos por el exceso de cerveza. Corrió hacia ella con la botella en alto, decidido a romperla sobre su cabeza. Ronda dio un paso hacia un lado y lo atrapó por la muñeca en pleno movimiento. Con un giro rápido, el brazo del muchacho quedó doblado en una posición imposible y el grito de dolor inundó el bar. Un instante después, su cuerpo chocó contra el suelo con un golpe seco que hizo vibrar los cristales rotos. El siguiente no esperó. Blandía la silla con violencia, intentando golpearla en el torso. Ella calculó el tiempo con precisión quirúrgica. Bajó el cuerpo, esquivó el golpe y, aprovechando el impulso, le propinó un empellón en el abdomen. El hombre salió disparado hacia atrás, cayendo contra otra mesa y arrastrando vasos y botellas que se rompieron en un estallido líquido. El tercero intentó tomarla por sorpresa desde atrás, creyendo que la tenía ocupada. Pero Ronda, sin necesidad de verlo, intuyó el movimiento por el murmullo de pasos y el cambio en la presión del aire. Giró de golpe, lanzó un codazo hacia atrás y lo impactó de lleno en la mandíbula. El hombre cayó de rodillas, con las manos en la cara, mientras un hilo de sangre le manchaba los labios. El cuarto, más corpulento que los demás, dudó un instante. El miedo se reflejaba en sus ojos, pero la presencia de sus amigos lo empujó a actuar. Lanzó un puñetazo directo al rostro de Ronda, un golpe cargado de fuerza bruta y desesperación. Ella lo esquivó con un leve movimiento de cabeza y atrapó su brazo. La técnica de judo surgió con naturalidad. Un giro, un cambio de cadera, y el hombre salió volando por encima de ella para aterrizar de espaldas sobre una mesa que se partió en dos. Los espectadores contuvieron la respiración ante aquel espectáculo. El bar era ahora un escenario caótico. Los gritos se mezclaban con el estrépito de la madera quebrándose, con los vasos reventando contra el suelo, con el crujir de huesos y los quejidos de los caídos. Algunos clientes aprovecharon la confusión para huir hacia la salida, pero la mayoría permaneció pegada a las paredes, demasiado fascinada para perderse lo que ocurría. El camarero seguía inmóvil, con las manos temblorosas aferradas a la barra, como si el más mínimo movimiento pudiera convertirlo en objetivo. Uno de los jóvenes que aún no había participado alzó un vaso vacío y lo lanzó hacia Ronda con torpeza. El proyectil pasó a pocos centímetros de su cabeza y se estrelló contra la pared, dejando un rastro de líquido pegajoso. Ella ni siquiera se inmutó. Caminó hacia él con pasos firmes, atravesando los restos de botellas y madera. El muchacho retrocedió, tropezó con una silla y cayó sentado en el suelo, con los ojos abiertos como platos. No hizo falta golpearlo. La sola cercanía de Ronda, con esa calma imperturbable, fue suficiente para quebrar su valentía. Pero el caos no había terminado. Desde el fondo del bar, dos hombres más, quizá amigos de los guardias, se levantaron tambaleantes. Eran más pesados, más lentos, y el alcohol los hacía aún más torpes, pero tenían la determinación ciega de quienes creen que la multitud les da derecho a todo. Uno agarró un taburete, el otro una botella rota. Avanzaron hacia ella gritando insultos, buscando intimidarla. Ronda los observó, se inclinó apenas hacia un lado, y cuando el primero intentó golpearla con el taburete, lo interceptó con una patada baja que lo desestabilizó de inmediato. El segundo se abalanzó con la botella, pero ella atrapó su brazo y lo torció con la misma naturalidad con la que alguien aparta una rama en el camino. El hombre soltó un grito desgarrador y dejó caer el arma improvisada. Cada movimiento era exacto, sin desperdicio. No había en ella gestos de rabia ni violencia gratuita, solo eficacia pura. El entrenamiento de años,
el dominio del espacio, el instinto que convertía cada ataque en una oportunidad para someter al adversario. El bar entero era ya un campo de batalla improvisado. Entre mesas rotas, cristales esparcidos y cuerpos gimiendo en el suelo, la figura de Ronda se erguía como un faro de control absoluto. Su respiración seguía siendo regular. Sus ojos no mostraban el menor rastro de cansancio. Era como si cada enfrentamiento no fuera más que un ejercicio en una interminable práctica. Los pocos que quedaban en pie se miraron entre sí, indecisos. Algunos habían levantado las manos, como rindiéndose sin necesidad de entrar en combate. Otros retrocedieron hasta quedar pegados contra la pared, con la esperanza de volverse invisibles. Nadie quería ser el siguiente en comprobar de qué era capaz aquella mujer. Los gemidos de los caídos llenaban la sala. El olor del alcohol derramado impregnaba el aire, mezclado con el sudor y la tensión. La música seguía sonando en los altavoces, pero era apenas un murmullo lejano, un eco absurdo frente a la realidad brutal que se desarrollaba frente a los ojos de todos. Ronda permaneció en silencio. No necesitaba decir nada. Su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Miró alrededor, evaluando el estado de la sala, consciente de que aún podía haber otro movimiento inesperado. Pero lo que encontró fue una multitud inmóvil, paralizada por una mezcla de miedo y admiración. La calma regresó lentamente, como después de una tormenta. Pero no era una calma verdadera. Era el silencio tenso que precede a una lección inolvidable. El momento en que todos los presentes entendieron que habían sido testigos de algo que ninguno olvidaría jamás. Y mientras los cuerpos caídos se retorcían de dolor en el suelo, ella se mantenía de pie, intacta, como un recordatorio viviente de que habían cometido un error imperdonable. Confundir la serenidad con debilidad y la paciencia con sumisión. El bar había quedado convertido en un escenario extraño, casi irreal. El aire estaba impregnado por el olor a cerveza derramada, madera astillada y sudor. El suelo, cubierto de cristales rotos, crujía bajo los pasos inseguros de quienes aún no habían encontrado la salida. La música continuaba sonando en un murmullo lejano, como si alguien hubiera olvidado apagar la radio en medio de un terremoto. Y en ese caos, en el centro de la sala, iluminada por luces de neón parpadeantes, Ronda permanecía inmóvil, respirando con calma, observando los cuerpos que gemían en el suelo y los rostros descompuestos de los que aún se mantenían de pie. Nadie más se atrevía a acercarse. El grupo de jóvenes que había iniciado la segunda ola de violencia yacía desparramado entre las mesas. Algunos se retorcían sujetándose los brazos, otros permanecían inconscientes, golpeados por la contundencia de sus propios errores. Los guardias, aquellos que habían encendido la chispa con sus burlas y sus manos atrevidas, no habían vuelto a levantarse. El de la barba respiraba con dificultad, apoyado en una mesa rota, mientras su compañero seguía en el suelo, gimiendo cada vez que intentaba mover la muñeca. El silencio se había vuelto espeso, solo interrumpido por esos gemidos y algún vaso que rodaba lentamente hasta detenerse. Ronda los miraba uno por uno, sin pronunciar palabra. No había necesidad. El mensaje estaba grabado en cada movimiento que había ejecutado con precisión quirúrgica. No había actuado con ira, no había gritado, no había buscado humillar. Había respondido con la exactitud de quien sabe que no puede permitirse ni un error. Y esa serenidad era lo que más aterraba a los presentes. Un hombre en la esquina, uno de los que no había participado, se llevó las manos a la cabeza y murmuró con voz trémula: «No es humana». Nadie lo contradijo. Algunos bajaron la vista, otros se refugiaron en la pantalla de sus teléfonos, fingiendo revisar mensajes mientras en realidad grababan con manos temblorosas lo que acababa de ocurrir. Nadie quería admitir en voz alta lo que todos sentían: miedo. Pero junto al miedo había otra emoción que se mezclaba con fuerza: respeto. Un respeto incómodo, nacido de la certeza de que acababan de presenciar algo que iba más allá de una simple pelea de bar. En ese lugar sucio y corriente, entre luces de neón y vasos rotos, habían visto cómo una mujer enfrentaba sola a una multitud y la reducía con una facilidad casi inhumana. Era una escena que quedaría grabada en su memoria
mucho más tiempo del que ellos mismos sospechaban. Ronda, por su parte, seguía respirando despacio, con la mirada fija, sin apartar los ojos de los pocos que quedaban en pie. Sabía que aún podía haber un último gesto de valentía imprudente, una chispa de orgullo malentendido que llevara a alguien más a intentar probar suerte. Por eso no bajaba la guardia, aunque a simple vista pareciera relajada. Sus músculos estaban listos, su mente alerta, cada sentido afinado para reaccionar en una fracción de segundo. Un hombre joven, apoyado contra la pared, levantó las manos lentamente, como si se rindiera sin haber llegado a luchar. Tragó saliva y dijo en voz baja, casi un susurro: «Ya basta. Ya entendimos». Nadie respondió, pero muchos asintieron en silencio. Ese gesto, mínimo pero visible, fue suficiente para quebrar lo que quedaba de la voluntad colectiva. Nadie más se movió hacia ella. Nadie más intentó probar su resistencia. El efecto dominó se había cumplido. Los más fuertes estaban en el suelo, los más temerarios estaban heridos, y los demás se habían rendido antes de dar un paso. El camarero, que hasta entonces había permanecido inmóvil detrás de la barra, dejó escapar un suspiro entrecortado. Sus ojos se encontraron con los de Ronda, y en ese cruce hubo un reconocimiento silencioso. No era agradecimiento, porque él también había guardado silencio mientras ella era acosada. No era complicidad, porque no habían compartido palabra alguna. Era simplemente aceptación. Había entendido que aquella mujer no era alguien a quien se pudiera medir con los parámetros comunes de aquel mundo. Los segundos pasaban lentos, como gotas de agua cayendo en un reloj invisible. Nadie se atrevía a romper el silencio. Algunos de los que habían llegado en grupo empezaron a apartarse poco a poco hacia la salida, cuidando de no llamar la atención. Otros permanecían paralizados en sus asientos, demasiado confundidos para moverse, y los caídos seguían en el suelo, entre quejidos y respiraciones agitadas, incapaces de levantarse. Ronda sintió como el ambiente comenzaba a cambiar. El aire, que antes estaba cargado de violencia, se llenaba ahora de esa mezcla de temor y reverencia. Era una sensación que conocía bien. La había vivido en los combates más duros, cuando el público pasaba del bullicio ensordecedor a un silencio absoluto, cuando comprendían que lo que veían en el octágono no era un espectáculo coreografiado, sino la demostración cruda de una habilidad que podía quebrar huesos y voluntades en segundos. Aquella noche, sin cámaras, sin árbitros, sin público pagado, el efecto era el mismo. Una mujer mayor sentada cerca de la barra murmuró algo que resonó en la sala más de lo que ella esperaba. «Es valiente, pero no porque pelee, sino porque está sola». Nadie la contradijo. Al contrario, varios bajaron la cabeza, incapaces de sostener la vergüenza de haber sido testigos pasivos de lo ocurrido desde el principio. Ellos también habían elegido el silencio, habían permitido que la humillación se transformara en agresión sin levantar la voz. Y ahora, frente a la evidencia de lo que ella había tenido que hacer sola, se sentían reducidos. Ronda no los juzgaba con palabras, pero lo hacía con su mera presencia. Estaba de pie en medio de los escombros, tranquila, serena, con la respiración firme y los ojos encendidos por esa luz que no admitía excusas. No necesitaba señalar a nadie, porque todos sabían que habían fallado. El miedo, al principio, había sido puro instinto de supervivencia. Ahora se transformaba lentamente en respeto, en esa clase de respeto que nace de reconocer la fuerza real de alguien y comprender la propia fragilidad. Los que aún sostenían teléfonos dejaron de grabar y bajaron los aparatos con manos trémulas, como si temieran que seguir filmando fuese una falta de respeto. Los que seguían junto a las paredes se apartaron aún más, dejando un espacio vacío alrededor de ella, un círculo de soledad que parecía marcar la distancia entre lo que ella era y lo que ellos podían aspirar a ser. Los gemidos fueron apagándose poco a poco. Los hombres en el suelo apenas se movían, agotados, derrotados, conscientes de que no tenían fuerzas para intentar nada más. Y en ese silencio, tan cargado de tensión, una certeza se clavó en cada corazón. Habían aprendido una lección que jamás olvidarían. Ronda dio un paso hacia atrás, no como quien retrocede, sino como quien mide el terreno antes de decidir su próximo movimiento.
Sus ojos recorrieron el bar una vez más. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada. Todos bajaron la vista, incluso aquellos que no habían tocado un solo vaso de alcohol. Era como si la hubieran coronado, no con gritos ni aplausos, sino con un silencio reverencial. La lección estaba dada, el miedo había hecho su trabajo, y el respeto se había impuesto como única respuesta posible. Ella no necesitaba hablar. Su cuerpo, su control, la precisión con la que había reducido a todos los que se atrevieron a desafiarla, hablaba más fuerte que cualquier discurso. En el fondo de la sala, alguien susurró con voz temblorosa: «Nunca la olvidaré». Esa frase, perdida en el murmullo de la multitud, se convirtió en el eco perfecto de lo que todos pensaban. Nadie la olvidaría, ni esa noche, ni los días siguientes, ni quizás en toda su vida. Y mientras las luces de neón seguían parpadeando, mientras el bar entero permanecía suspendido en ese silencio reverente, Rhonda sabía que la calma era apenas un preludio. La verdadera conclusión de aquella noche aún no había llegado. Faltaba el gesto final, la palabra que cerraría el círculo. Pero ese momento debía esperar un poco más, lo suficiente para que cada uno de los presentes entendiera hasta el último detalle de la lección que acababan de recibir. El bar entero parecía contener la respiración. Los cuerpos de los caídos seguían repartidos por el suelo, como piezas mal colocadas en un tablero de caos. Algunos intentaban levantarse, pero el dolor los devolvía al suelo con un gemido ahogado. Otros permanecían inmóviles, con la vista perdida en el techo iluminado por los neones que parpadeaban sin ritmo. El olor a alcohol derramado se mezclaba con el sudor y la sangre, creando una atmósfera espesa que se adhería a la piel de los presentes. Nadie hablaba, nadie se atrevía a moverse demasiado. Era como si el tiempo se hubiese detenido en ese instante en que el miedo y el respeto se funden hasta volverse lo mismo. Rhonda permanecía en pie, erguida, respirando con calma en el centro de aquel escenario devastado. Su cabello, ligeramente despeinado por los forcejeos, le caía sobre los hombros. Sus ojos recorrían cada rincón, cada mesa volcada, cada rostro que evitaba mirarla de frente. No había ira en ella, ni siquiera cansancio. Solo esa calma implacable de quien ha demostrado lo suficiente y no necesita añadir nada más. El silencio era tan absoluto que el sonido lejano de la televisión, colgada en una esquina, parecía un eco grotesco. Un narrador deportivo hablaba de un partido, completamente ajeno a la batalla que había tenido lugar bajo esas luces de neón. Esa contradicción absurda reforzaba la sensación de que el bar ya no pertenecía al mundo exterior. Era un espacio suspendido, atrapado en la huella de lo ocurrido. Uno de los jóvenes que había participado en el intento de someterla se arrastró hasta apoyarse contra la pared. Su rostro estaba bañado en sudor y lágrimas, y cuando intentó hablar, su voz se quebró. «Basta», murmuró, aunque nadie lo escuchaba con claridad. No hacía falta. Todos sabían que no quedaba nadie con fuerzas ni voluntad para seguir. El camarero, que había sido testigo inmóvil desde el inicio, se atrevió por fin a moverse. Con pasos lentos y torpes, salió de detrás de la barra. Sus manos temblaban mientras recogía un vaso caído, solo para volver a dejarlo en el suelo al instante. Sus ojos buscaron los de Rhonda, y cuando por fin se cruzaron, el hombre bajó la cabeza en un gesto casi instintivo, como si se encontrara frente a una figura que no debía ser desafiada. No pronunció palabra alguna. Ninguna lo habría hecho justicia. Rhonda caminó hacia la silla donde había dejado su chaqueta. Cada paso que daba resonaba como un golpe en el suelo cubierto de cristales, y los presentes la seguían con la mirada sin atreverse a respirar. Se inclinó, tomó la prenda con calma y la colocó sobre su brazo. El gesto era tan simple, tan cotidiano, que contrastaba con la brutalidad de la escena. Ese contraste hizo que el silencio se volviera aún más denso. Antes de dirigirse a la puerta se detuvo un instante. No lo hizo para saborear su victoria, ni para prolongar el miedo, sino porque sabía que en ese tipo de momentos una palabra podía quedarse grabada más que cualquier golpe. Giró la cabeza y sus ojos, oscuros y serenos, recorrieron a todos los que la miraban desde la sombra de su propia cobardía. «Yo vine a descansar», dijo con voz firme, clara
sin elevar el tono. Ustedes eligieron la pelea. La frase cayó en el ambiente como una sentencia. No era un grito, no era una amenaza. Era una constatación, un recordatorio de que todo lo que había ocurrido había sido consecuencia de la arrogancia y la falta de respeto. La sala entera absorbió esas palabras en silencio, como si cada sílaba quedara grabada en la madera, en los vasos rotos, en la memoria de cada testigo. Nadie respondió. Algunos bajaron aún más la mirada, otros apretaron los labios para contener la vergüenza. Los gemidos de los heridos parecieron acallarse un segundo, como si también ellos hubieran escuchado la sentencia y comprendido que no había nada más que añadir. Rhonda volvió a girarse hacia la puerta y caminó hacia ella sin prisa, con el mismo paso seguro con el que había entrado al bar al inicio de la noche. Nadie intentó detenerla, nadie se atrevió siquiera a acercarse. El espacio se abrió a su paso, un pasillo improvisado entre mesas destrozadas y cuerpos inmóviles. Empujó la puerta y salió al exterior. La brisa de la noche la envolvió de inmediato, fresca y ligera, un contraste casi irónico con el calor sofocante que dejaba atrás. El ruido lejano de la ciudad, con sus coches, sus conversaciones y sus luces, le recordó que el mundo seguía su curso sin haber sospechado lo que había ocurrido dentro de ese bar. Caminó unos pasos y respiró hondo, dejando que el aire despejara los restos de la violencia que aún latía en su piel. Dentro, el silencio permaneció durante largos segundos tras su partida. Nadie se movió al principio, como si temieran que al hacerlo pudieran atraerla de vuelta. Finalmente, uno de los clientes, un hombre mayor con el rostro marcado por arrugas y el vaso aún en la mano, se atrevió a hablar. «Nunca la olvidaremos», dijo con voz ronca. Y esas palabras, simples pero definitivas, encontraron eco en la mente de todos. El camarero regresó lentamente a la barra y se apoyó en ella, agotado, como si la tensión acumulada le hubiera robado todas las fuerzas. Miró a los clientes, miró a los heridos y suspiró con resignación. Sabía que esa noche quedaría marcada en la memoria del lugar. Ronald's ya no sería nunca más un bar anónimo entre tantos. Se convertiría en el escenario de una historia que correría de boca en boca, contada una y otra vez, adornada quizá con exageraciones, pero siempre con el mismo núcleo de verdad. Aquella mujer que había entrado buscando descanso y había salido dejando tras de sí una lección de miedo y respeto. Con el tiempo, cada uno de los que estuvieron presentes aquella noche recordaría lo ocurrido a su manera. Algunos lo contarían con orgullo, diciendo que lo vieron todo de cerca. Otros guardarían silencio, avergonzados de no haber hecho nada para evitar que la situación llegara tan lejos. Pero todos, absolutamente todos, recordarían la figura de Rhonda marchándose con calma, con la chaqueta en el brazo y la serenidad intacta después de haber reducido a una multitud. Y así, mientras las luces de neón seguían parpadeando en la fachada del bar, la ciudad volvía a su rutina, ignorante de que tras esa puerta se había escrito una historia que permanecería viva en las memorias de quienes la presenciaron. Una historia que en el silencio posterior a la tormenta se convirtió en leyenda. Si esta historia te dejó con la boca abierta, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene. Mira también nuestros otros videos llenos de giros inesperados y comparte este con tus amigos, porque ellos tampoco van a creer lo que pasó aquí.